principales hallazgos que tenemos son justamente el dar evidencia, ¿no? O sea, creo que todos durante la pandemia tuvimos una noción de que a las personas que tenían menos recursos, la pandemia les estaba pegando más fuerte, ¿no? La enfermedad en sí misma. Y esto pues, se puede deber a muchas causas, ¿no? Entre esas causas está, por ejemplo, el hecho de que no se cuenta con un seguro de desempleo, por ejemplo, en el país, y no se contó con apoyos adicionales a hogares durante la pandemia, y eso obligó a que la gente pues, tuviera que seguir trabajando. O sea, no hay manera de quedarse inactivo, ¿no? En términos de generación de ingresos laborales por mucho tiempo, porque pues, uno tiene que seguir viviendo. A lo mejor, bueno, esto provocaría que hubiera más infecciones, ¿no? Entre la gente con menos recursos, y que por lo tanto se observaran más defunciones entre ellos. La gente que tiene menos recursos también tiene menos acceso a servicios hospitalarios. Entonces, la falta de acceso a una atención de calidad y oportuna podía provocar que hubiera esta relación de los resultados, ¿no? de la enfermedad, de haber contraído COVID, que fueran todavía más graves para ellos, ¿no? Porque no tenían atención médica. La tercera causal que se ha manejado en la literatura es que las personas con ingresos más bajos tienen más comorbilidades, ¿no? Entonces sí hay una relación, por ejemplo, entre diabetes, obesidad, sobre todo obesidad en hombres, tabaquismo, que el tabaquismo es un caso ahí muy particular, enfermedades crónicas renales y hipertensión, ¿no? Están relacionadas con el ingreso, ¿no? Las personas con más bajos recursos son más proclives o tienen más probabilidades de padecer estas enfermedades. Entonces, todo esto hacía que pues, tanto nosotros nos preguntáramos, ok, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? O sea, es una cuestión, si es una cuestión de comorbilidades, necesitamos encontrar entonces datos que nos permitan observar a las personas, ¿no? Con sus comorbilidades, los resultados después de una infección de COVID y sus ingresos, ¿no? Y estos datos son increíblemente escasos en el mundo, o sea, no estoy hablando de en México, sino en todo el mundo. Y revisando un poco la literatura, encontramos 2 artículos que decían, mira, estoy usando ese tipo de datos, pero no tengo comorbilidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí dijimos, los datos que, gracias al equipo que tenemos de investigación con el IMSS, se pudo hacer este link entre los datos salariales y los datos de salud para poder tener esta triada de datos importantes, ¿no? Resultados de haber, después de una infección de COVID, ingresos y comorbilidades. Y entonces lograr limpiar el efecto de los ingresos de estas comorbilidades. Otra cosa que podemos quitar ahí es el acceso a salud, ¿no? Entonces, ya no necesariamente se debe a que no hay acceso a la salud porque son puros trabajadores registrados en el IMSS. Entonces, por default, todos somos beneficiarios del IMSS, ¿no? Entonces, al menos el acceso a las instalaciones del IMSS se tenía, además de que en la pandemia, como sabemos, se reconfiguraron los hospitales para tratar de recibir a personas, aunque no fueran derechohabientes, ¿no? Ya por último, la otra cosa que nosotros tratamos de ver es, bueno, realmente se están infectando más conforme menos ingresos tienen, y ya utilizando los datos del IMSS, lo que encontrábamos es que la tasa de testeo, ¿no? No variaba mucho por nivel socioeconómico. De hecho, si encontramos algo es que los que estaban como que ligeramente más ricos, ¿no? Por ahí del 80% más rico, tenían tasas de pruebas de COVID más altas que los que estaban en los deciles bajos. Y la tasa de positividad de esas pruebas, de PCR todas, era básicamente la misma para personas pobres y personas en situación, personas en situación de pobreza y personas ricas, ¿no? No es una cuestión de mayor infección, ¿no? Nosotros tenemos evidencia, al menos sugestiva, de que no es una cuestión de que se estén infectando más, por lo menos, ¿no? En esta población de personas con un empleo formal registrados en el IMSS. Sacamos 2 resultados que fueron como muy importantes, ¿no? Uno, el primero es que el 10% con ingresos más bajos del país tiene 5 veces más probabilidades de morir por COVID que el 10% más rico en ingresos. Y la otra es que ese mismo 10% de ingresos más bajos tiene 4 veces más posibilidades de ser hospitalizado por enfermedad grave
de COVID que el 10% más rico, ¿no? En cuanto a ingresos laborales. Son como nuestros dos resultados principales y además con ellos tenemos, te digo, estas certezas de no se debe este resultado a que tengan más comorbilidades. Los padecimientos ya están ahí, limpias nuestras estimaciones de esos padecimientos. No se debe a que no tengan acceso a la salud, por lo menos a salud pública, ¿no? De manera diferenciada, puede que haya otro resultado por ahí, y no se debe a mayores tasas de infección o de positividad. Sobre todo al principio de la pandemia, nuestros datos cubren de marzo a noviembre, ¿no? Entonces, básicamente solamente alcanzamos a tomar la primera ola de la pandemia y justo terminamos de la recopilación de esos datos cuando estaba empezando la segunda ola, ¿no? Poquito antes que empezara la segunda ola. En esa primera ola, pues había mucho pánico, ¿no? Había mucha desinformación también sobre cómo tratar la enfermedad, cuáles eran las medidas sanitarias que debíamos de seguir, ¿no? Por ejemplo, nos decían, pues, con que traigas cubrebocas, no importa que estés encerrado, ¿no? Y ya después nos dimos cuenta de que no, tienes que ventilar los espacios, porque en espacios no ventilados hay mucho más contagio, que no es cualquier cubrebocas, tienen que ser cubrebocas con ciertas características, que no se trataba de desinfectar absolutamente todas las superficies, ¿no? Sino mantener nuestras manos limpias y el uso de cubrebocas, sana distancia, espacios abiertos o muy bien ventilados. Todo esto puede ser que pues, la información fluya mucho más lento a personas con ingresos más bajos porque a lo mejor no tienen acceso a internet o el tipo de información que reciben no es la más confiable o la más actualizada, ¿no? Sobre el manejo de la enfermedad. Los propios médicos fueron aprendiendo durante la pandemia. Y esto no solo aquí en México, eso pasó en todo el mundo. De hecho, nosotros vemos que esta relación ingreso, mortalidad y hospitalización se va haciendo menos intensa conforme nos vamos moviendo en la pandemia. El gradiente, que así se llama esta relación, ingreso con los resultados de la infección por COVID, el gradiente se hace menos fuerte, ¿no? De una menor magnitud conforme van pasando los meses. Entonces, puede que la gente haya tenido en principio además mucho miedo de asistir a instituciones de salud y eso los haya llevado a esperar demasiado, ¿no? Para recibir una atención médica. Puede que, si bien no está relacionado con el tener diabetes o el tener hipertensión, sí puede estar relacionado con qué también están controladas estas enfermedades, ¿no? Como sabemos, estas enfermedades requieren toma de medicamentos recurrente, ¿no? O sea, de manera diaria y muy disciplinada. Entonces, personas que tienen menos recursos puede que tengan menos controlados sus padecimientos crónicos. Por lo tanto, que, digamos, la intensidad de la enfermedad, no la existencia de la enfermedad, sea la que está de alguna manera interactuando con el virus para que sus resultados sean peores. La otra que vimos era, desafortunadamente, ¿no? Ha habido cierta desconfianza en instituciones públicas de salud y por lo tanto la gente a lo mejor no tenía mucha confianza, ¿no? De ir al IMSS, saben que son largas esperas y durante la pandemia se hicieron todavía más largas, no por el IMSS en sí mismo, esto pasó en todo el mundo, pero pues por la coyuntura, ¿no? Ese miedo, ¿no? A morirse en el hospital, que además al inicio de la pandemia casi nos decían, no, es que los que hospitalizan ahí quedaron, ¿no? También hizo que la gente se atendiera menos, ¿no? Ese miedo, ¿no? A morirse en el hospital, que además al inicio de la pandemia casi nos decían, no, es que los que hospitalizan ahí quedaron, ¿no? También hizo que la gente se atendiera menos, ¿no? Entonces, la estrategia de comunicación creo que puede mejorar, ¿no? Es justo para no crear este tipo de pánico. Y la última cosa que nosotros pensamos que puede todavía estar existiendo ahí es que pues, a mayores ingresos también tenemos más capacidad para buscar atención en el sector privado, ¿no? Entonces, ya sea que tenemos un médico de cabecera que nos recibe de manera rápida, ¿no? Que nos da un diagnóstico muy veloz, ¿no? Esto parece sintomatología clásica de COVID, vete al hospital ahorita porque ya traes tu oxigenación baja, no sé, ¿no? Entonces, este tipo de atención médica más rápida, más que nosotros le tenemos aparte más confianza, ¿no? Cuando tenemos nuestro médico de cabecera, que muchas veces ha tratado a toda la familia, ¿no?
Esto hace que también aquellos que tienen oportunidad de pagar por este tipo de servicios médicos, pues tengan una atención más expedita, aunque sea exactamente el mismo procedimiento que se haga en las instituciones públicas. Esto en ninguna forma demerita al IMSS, al contrario, creemos que sin la existencia de instituciones de salud públicas, este gradiente sería todavía más grande. Creo que necesitamos un servicio de salud pública todavía más grande, ¿no? Con acceso universal para todos, de bajo costo, ¿no? Y en este tipo de coyunturas que sea, o sea, gratuito, ¿no? El que trabajes o no trabajes no debería de determinar, ¿no? Que se te atienda, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Pero en general que tengas un acceso a servicios de salud de calidad y gratuitos. Que se pueda controlar la diabetes, ¿no? En caso de México, que tenemos índices de obesidad tan altos, ¿no? Y que se habló mucho de que esa podría ser una de las causas por las cuales a México le fue tan mal en la pandemia, pues es tener la diabetes bien diagnosticada, controlada, la obesidad, pues en tratamiento, la hipertensión también bien tratada, bien medicada, nuestra presión arterial se mantenga en los límites que debe de estar. Entonces necesitamos este servicio de salud público, de acceso universal, gratuito, para ir eliminando estas brechas entre las personas. O sea, se entiende que al principio hubiese mucha confusión, nadie en el mundo sabía lo que estaba pasando en los primeros meses, ¿no? Nadie sabía cómo iba a evolucionar la enfermedad o el virus, ¿no? Incluso con las nuevas cepas que sale una, todo el mundo dice, ¿ahora qué, no? Y entonces afortunadamente tenemos la ciencia de nuestro lado. Esta pandemia va a generar o ha generado, ¿no? Muchísima evidencia de lo que se debe y no se debe de hacer, ¿no? Entonces, no generar confusión y el pánico, ¿no? Es muy importante. No estigmatizar, porque la otra empezó a estigmatizar, por ejemplo, a las personas con comorbilidades, y llega un momento en que incluso se avergonzaban de decir que tenían COVID, porque nos dieron a entender que aquellos que tenían comorbilidades tenían más probabilidad de ser contagiados, cuando eso es una mentira. Tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades severas, pero no de tener un contagio, ¿no? El contagio nos pasa a todos y nos exponemos todos al virus. Varios tipos de poblaciones que no observamos en los datos, ¿no? Una, como bien dices, es todo el sector informal que no tiene acceso o que no son beneficiarios directos del IMSS. La otra son todas las poblaciones que son beneficiarios de otros subsistemas de salud, como son el ISSSTE, SEDENA, Pemex, ¿no? Institutos de salud estatales como el ICEMIN. Y la otra población que no observamos es la que no se atiende en el IMSS, ¿no? Aunque son beneficiarios o derechohabientes, no se atienden ahí precisamente porque pueden acceder a servicios de salud privados, ¿no? Donde pues la atención es más cómoda, ¿no? Por no decir que es mejor calidad, creo que hay mucha más comodidad, ¿no? El IMSS da atención de mucha calidad y tiene realmente instalaciones muy buenas, ¿no? En tercer nivel, que es el nivel que más se utilizó durante la pandemia. Y un poco es explotar los datos que el mismo Instituto Nacional de Salud Pública va generando, ¿no? Ellos levantan en SANUT, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y estuvieron haciendo esta encuesta pues, para toda la población, es representativa de toda la población, y ahí se captura información de absolutamente todos. Entonces, sería como tratar de comparar justo nuestro resultado, que es muy específico para trabajadores del IMSS, con resultados de una población más representativa.